Bienvenidos a Perspectiva Mundial. Soy Mariama Mejía y junto con Margarita Rojas ponemos los ojos hoy en Venezuela. A solo 2 días de los más graves terremotos del último siglo en ese país, de magnitud 7,2 y 7,5, con menos de 1 minuto de diferencia entre el uno y el otro y más de 300 réplicas, la nación está sumida en una crisis inesperada cuando apenas asomaban señales de cambio. El desastre natural ha dejado en evidencia la fragilidad de la infraestructura y de los servicios de atención de emergencias. ¿Qué causa una situación tan desesperada y qué requiere esa sociedad para que pueda salir de esta situación? Pues obviamente recursos y ayuda humanitaria de Estados Unidos y de docenas de países que están colaborando en la búsqueda de supervivientes, lo más importante ahora, y por supuesto la atención a las víctimas. ¿Podrá responder el gobierno interino de Delcy Rodríguez a esta crisis en medio de los actuales desafíos políticos? ¿Cómo van a salir de todo, Margarita? María Emma, pues esa es la pregunta que se están haciendo hoy los venezolanos que esperan asistencia, pero también el mundo entero que tiene puestos sus ojos y su propósito de solidaridad con Venezuela. Para hablar de esto nos acompaña Antonio Delicio, geógrafo y además académico de la Universidad Central de Venezuela. Pues bienvenido, Antonio, desde Caracas. ¿Cómo están, María Emma, Margarita? Pues expresándole primero nuestra solidaridad por una situación tan dramática, tan difícil y de tantas víctimas, que me imagino es lo primero en lo que ustedes se concentran hoy. Expertos como usted tal vez nos explique cuál es esta situación, qué pasó y era predecible. ¿Venezuela está en esas regiones de terremotos de esta magnitud o estamos muy lejos como del oeste mexicano para que eso nos llegara a ocurrir? No, Venezuela es considerada zona sísmica. Recordemos que Venezuela, al igual que el Caribe colombiano, está en un punto de encuentro entre el Caribe y Sudamérica. La tectónica de las placas de Sudamérica y del Caribe. Entonces, bueno, es predecible. Nosotros tenemos a lo largo de todo el norte del país un sistema de falla que va del oriente al occidente, que va desde Margarita, del norte estoy hablando de Venezuela, desde Margarita con la falla del Pilar hasta los Andes venezolanos con la falla de Boconó, pasando por la falla de Morón, la falla de San Sebastián, que están más bien en el centro. Ahí efectivamente lo que se está viendo en el mapa es San Felipe, donde se activó la falla de Boconó. Y eso posteriormente, a 30 kilómetros, surge el epicentro, ¿verdad?, del segundo terremoto, que fue en Morón. Entonces, que es la falla de Morón. Entonces, bueno, esa es la explicación. Venezuela es considerada zona sísmica. Se tenía conocimiento de que en estas dos fallas pueden efectivamente ocurrir terremotos de escala 7. Ya en el pasado habían ocurrido, estamos hablando de un pasado muy remoto, estamos hablando del año 1900, algunos nos llevan a esta situación de un doble terremoto por dos fallas al año 1812, cuando Simón Bolívar pronunció el célebre manifiesto, su célebre declaración, diciendo que si la naturaleza se opone, nosotros la derrotaremos, pues, y venceremos. Pero si bien habían ocurrido terremotos de una magnitud, digamos, comparable, lo que no había ocurrido y lo que ha sido calificado como una verdadera extrañeza es este fenómeno de 2 terremotos tan potentes, prácticamente pegados, que han denominado doblete sísmico. ¿Qué es eso y cuál es la característica de este fenómeno? Bueno, Margarita, en 1812 fue exactamente igual. Hubo doblete sísmico. Un doblete sísmico quiere decir que 2 terremotos actúan de manera independiente. Uno con un epicentro y otro con otro epicentro. No fue una réplica. El segundo terremoto, que fue además de mayor intensidad, de 7,5,
fue un terremoto con otro epicentro. Eso es lo que se llama doblete sísmico. Se habla de doble, pues. Ajá. Sí, si uno ve el mapa, ¿por qué La Guaira es tal vez la zona más afectada? ¿Es un tema de infraestructuras? ¿Es un tema de playa? ¿Cuál es ese fenómeno que lo llevó a que prácticamente Bien. sea más duro que Morón? Bueno, hay una explicación que se está dando, desgraciadamente no tenemos todos los estudios de aceleración de la propagación, pero algunas explicaciones que se están dando es que se propaga a través de la costa porque hay menor resistencia para la propagación del sismo. Ahora, el caso de La Guaira es interesante. El caso de La Guaira hay que recordar que La Guaira, buena parte de las edificaciones que están en este momento afectadas y muchas de ellas, más de 100 derrumbadas, se construyeron sobre terreno aluvional. Sobre lo que el río transporta. Es terreno de sedimento, terreno poco estable, y eso ya lo habíamos advertido con el aluvión del año 1999, que también afectó a La Guaira cuando se llamaba Estado Vargas. En este momento estamos llamando Estado Vargas y el municipio se sigue llamando, estamos hablando de Estado La Guaira y el municipio se sigue llamando Vargas. Eso es debido precisamente a construcciones que se hicieron sobre depósitos que trae los ríos el Estado La Guaira, antiguo Estado Vargas, está cruzado por alrededor de unos 35 cursos de agua, todos desembocando al Mar Caribe. Eso, el asentamiento de edificios, la construcción de edificios sobre esos terrenos nunca fue aconsejable. Allí hay, efectivamente, no estoy diciendo que haya sido en los últimos 30 años ni en los últimos 50, sino que tenemos que remontarnos a la década de los años 50, hace 60 años, cuando se empezó a construir allí. Hay una mala práctica de la ingeniería de la época, por cuanto no consideró que todas las construcciones que se tenían en originales, históricas, coloniales, en ese estado, en los centros poblados históricos, estaban por encima de los 40 metros sobre el nivel del mar. Se densificó por el acceso a la playa, por el recurso paisajístico, que significa tener viviendas ahí a la orilla de la playa, se ven de 100 a 100 metros, usted puede caminar de su casa a la playa y esas son las consecuencias que estamos pasando. Yo quisiera preguntarle al profesor Delicio, Margarita, ¿por qué ve uno como tal indefección? Es decir, no ve uno maquinaria amarilla, como le llamamos aquí, no ve uno, pues ve uno palo, pico y placa, literalmente, y pala. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba tan...? Si se preveía que podía pasar, ¿por qué está tan desprotegida Márgara? Entiendo y me anticipo a tu respuesta, Antonio. Creo que todavía no es una etapa en la que pueda entrar, ¿cierto? Maquinaria pesada. ¿Es eso? No, si pueden entrar. Y si no entran lo antes posible, muchos de los que están ahí en escombros podrían morir, pues. Es decir, siempre se habla de las 72 horas, cuando hay que activar todos estos planes de emergencia para sacar a los que están debajo de escombros. El problema es que lo que es nuestro servicio de protección civil, que es el ente encargado de asistencia en esta situación de desastre, está en la misma situación crítica que el resto de las instancias de los servicios públicos en Venezuela. Recordemos que nosotros estamos viviendo un déficit de electricidad, estamos viviendo un déficit del suministro de agua, estamos viviendo un déficit hospitalario, es decir, Protección Civil y bomberos no escapan de esta situación donde ha habido poca inversión por parte del Estado venezolano. Algunos lo justifican desde las posiciones de gobierno diciendo que habían sido la guerra económica que se había planteado con los gobiernos de Estados Unidos, que no es la situación actual. Pero bien, el problema sigue siendo es que efectivamente el Estado venezolano está viviendo un déficit estructural de recursos, un déficit que se manifiesta
en los servicios, y hoy estamos viendo lo que implica una tragedia como esta y la indisponibilidad de tener maquinaria. De hecho, el gobierno venezolano ha tenido que pedir a algunos privados que trabajan en la construcción, pero sabemos que la actividad de construcción también en Venezuela es una de las que más ha resentido en toda esta situación de crisis económica. Entonces tampoco tenemos todas las maquinarias de un sector que ha visto disminuir su participación en la economía venezolana del 30-40% que se tenía hasta la primera década de este siglo XXI. En este momento estamos reducidos al 3-4% de actividad de construcción. Entonces también eso es un elemento. En este momento, Antonio, le damos la bienvenida y se suma a nuestro programa el general en retiro Antonio Rivero, que es exdirector de Protección Civil y de Atención de Desastres de Venezuela. Y quizá le damos la bienvenida, general, gracias por acompañarnos. Estábamos analizando un poco qué pasó, en dónde han estado las falencias, y estábamos revisando temas como, por ejemplo, la conveniencia del asentamiento de la Guaira, ahí en el lugar en donde realmente se creó aquel emporio, por decir alguno, o este centro turístico, condiciones de sismo resistencia, estábamos hablando de condiciones de inversión en infraestructura de atención de desastres. ¿Cuál es su análisis de la situación que está enfrentando Venezuela hoy? Bueno, muchas gracias. Dispensen, tuve un inconveniente para poder unirme a ustedes, y saludo al profesor que está presente. Mira, la situación es bastante crítica desde el punto de vista de la respuesta que amerita un evento de esta naturaleza, por donde lo vean en lo que se requiere desde la primera instancia, ¿no? La primera respuesta siempre se busca preservar la vida de las personas, y en ese sentido, lamentablemente, los órganos que deben responder de manera inmediata y expedita, determinando el impacto inicial de un evento de esta naturaleza, lamentablemente están en situación precaria. Particularmente para tener una visión, yo estuve 5 años y medio, fui retirado del cargo en el año 2008, y en mediados de 2008, y para ese entonces estaba en un crecimiento considerable el sistema y la organización de protección civil, porque protección civil realmente es un concepto que es transversal a toda la actividad humana, ya que el concepto constitucional de protección es garantizar la vida de la persona ante cualquier situación que implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo, y de ocurrir o vencerse esos riesgos, como el caso del riesgo sísmico y la intensidad en la cual ocurrió, pues la respuesta debe ser de lo más inmediata, con planes previamente establecidos, con protocolos de atención inmediata, y por supuesto teniendo en consideración que un sismo lo que va a generar masivamente es el colapso de infraestructura. Por supuesto tiene que haber el material y el equipamiento necesario, individual y colectivo, para los especialistas que deben salvar vida o rescatar vida, como es el caso que está ocurriendo. Tenemos las primeras 72 horas. Se requiere un equipo muy especializado, y yo puedo mencionar, y lo solicito a través de ustedes, porque es importantísimo. Tengo estadísticas en estos actuales momentos de cuánto personal se requiere, cuántos equipos se requieren, cuántos están operando, más allá de lo que internacionalmente ha llegado, que es muy positivo, pero sin embargo la capacidad no está o no va a ser suficiente para poder atender la demanda, que es la demanda en este caso, la cantidad de infraestructuras caídas o colapsadas, que son mayoritariamente edificios o viviendas verticales. Y en este orden, pues hay aproximadamente alrededor de 150 en toda la zona, en todo lo que es el área de influencia del sismo o del epicentro. Y de esas 150, Vargas tiene la mayor cantidad, que es aproximadamente entre 60 y 80 a 100, dicen algunos, pero se estima que son básicamente viviendas unifamiliares o bifamiliares. En ese sentido, pues por cada estructura colapsada amerita un equipamiento especializado, que implica cámaras, que implica sensores de sonido, que implica mototrozadoras, material para poder atacar la estructura. Total. Y poder canalizar hacia dónde están las personas que puedan estar con vida y rescatarlas. Total. La situación para ustedes dos, bienvenido, general Rivero, la situación como ustedes la analizan es crítica, sobre todo en estas 72 horas, como ustedes dicen. Bueno, no nos queda sino un día para esas 72 horas.
la parte humana, el escuchar los gritos, el verlos tan desvalidos, porque uno ves una carretilla y gente sociedad civil tratando de liberar este campo. Si La Guaira está, si el aeropuerto internacional de Maiquetía están, como hemos visto, las pistas de aterrizaje bastante críticas, Afectada. ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Desde el punto de vista de infraestructura, le pregunto al profesor Delicio y después a usted, general Rivero. Bueno, las compañías, un placer, general, ¿cómo está? Las compañías aéreas comerciales están habilitando Valencia, que queda a 1 hora y media de Caracas aproximadamente. Ese es un detalle que es importante porque, por lo que entendemos, todavía sigue inhabilitado. Ahora, ahí también tenemos el aeropuerto de La Carlota, pero yo no sé qué capacidad tiene, y tenemos en Higuerote, cercano también a Caracas, en los Valles del Tuy, tenemos aeropuertos que podrían servir para lo que pueden ser llegada de equipos y maquinaria. Es decir, que efectivamente es un golpe duro Maiquetía, pero sin embargo hay alternativas. Hay una cuestión que es importante decir, que no hay un inventario todavía y hay una gran desproporción entre una iniciativa que está llevando la sociedad civil de tratar de tener una página para los desaparecidos, Sí. y estamos contabilizando, o se 50. contabilizaba hasta... sí, yo no sé, yo la última vez que lo escuché fue en la mañana, no sé si finalmente fueron, cuántos son en este momento. Estamos en más de 50.000. Bueno, pero entonces hay una gran desproporción entre los desaparecidos, los que no consiguen, ¿verdad?, contacto con los familiares, y las cifras que se están dando. Puede ser que tengamos efectivamente una mayor proporción. Y por el otro lado, sí, los edificios derrumbados son eso, pero habrá que ver cuántos son los que están, lo que hay que considerar inhabitables, porque eso no se derrumban, pero pueden tener problemas estructurales de vigas y columnas que los hacen, y que hayan sido afectados en sus fundaciones, que efectivamente está ahí. Puede aumentar muchísimo. Este es un desastre de tamaño mayor a toda la crisis que veníamos viviendo sobre los servicios comunes. Ahora hay que agregarle lo que puede ser una pérdida patrimonial para Claro. las familias. Para las familias, para los que con mucho esfuerzo han logrado tener una vivienda y que en este momento, de la noche a la mañana, ven que esa vivienda no es habitable, no pueden regresar y tendrían que desalojarla. Eso es una situación realmente dramática. General, le queríamos pedir su apreciación sobre este mismo tema de análisis, y yo también quisiera quizá como sumar como elemento, mencionaron Maiquetía, el hecho de que un aeropuerto como Maiquetía, pues que es una infraestructura que por supuesto debería tener más capacidades de sismorresistencia, sufre semejante afectación. Creo que habla un poco de las falencias también de la construcción. Mira, ciertamente es así. Realmente el aeropuerto debió tener la capacidad antisísmica, pero el evento es sumamente de suma consideración, y es factible que esto haya podido ocurrir lamentablemente con la pista, pero esto no obstaculiza algo importante. Hay que saber canalizar la ayuda y hay que saber solicitarla, y la disposición que hay que tener para ello, en función de centrar en el área de Vargas como principal zona de desastre, la ayuda desde el punto de vista de un puente aéreo. Los aviones Hércules, los aviones militares pueden aterrizar tranquilamente. Ya vimos a los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los aviones C-130 de Estados Unidos, porque ahí requieren poca pista, requieren realmente una pista no totalmente en condiciones. Son aviones que pueden en pista de asfalto, pista de concreto, pistas de tierra, de granzón, etcétera, de piedra, y pueden considerarse pues el aterrizaje y el envío a través de estos tipos de aviones en el orden de lo que representa propiamente la necesidad de un puente aéreo y un aeropuerto como Maiquetía, desde ese punto de vista, por la cercanía en la cual tienen que dar los recursos, pues, o llevar los recursos. Ahora,
bien como dice el profesor, aquí hay una infraestructura caída, pero concentrémonos en ello, ciertamente, y arbitramos de que ciertamente la cantidad de infraestructura que han podido quedar bajo un riesgo de colapso ante cualquier réplica, ante cualquier, digamos, generación digamos, de temblor o digamos, golpes, vibraciones a una edificación, pues esta pueden colapsar y deben ser evacuadas lo más pronto posible, deben ser evaluadas. Y ahí le pido al profesor, debe saber del Instituto de Estudio de Materiales, de Infraestructura, de Estructurales que tiene la Universidad Central, a fin de garantizar el estudio de aquellos edificios que debe hacerse en forma paralela o un trabajo paralelo con la búsqueda y salvamento de personas, el asentamiento de centros de refugio para atender lo que será la cantidad de personas damnificadas derivado de este colapso de infraestructura y las que tengan que ser demolidas debido a la peligrosidad o el riesgo en la cual General Rivero, le pregunto, de su experiencia, ¿quién coordina esto? ¿Quién puede hacer ese ejercicio de coordinación en un gobierno, pues en transición o en fin, en un gobierno donde su propia presidencia está... un gobierno bajo tutela, sí. Bueno, en este caso, quien debe coordinar esto es el Director Nacional de Protección Civil, que tiene la experticia y tiene la organización y sabe la transversalidad que demanda una atención de esta naturaleza, la respuesta, el momento inmediato. Particularmente cuando estaba en mi cargo, eso era lo que había. Lamentablemente esto degeneró mucho desde el punto de vista por la ideología política, por prebendas en el orden de lo que representa una organización que tiene que atender emergencias y, por supuesto, los recursos que emanan hacia una emergencia normalmente no tienen control y la corrupción ha llevado a la precariedad que tiene la institución de protección civil en los actuales momentos para poder responder con la capacidad necesaria de equipamiento y de personal. Ahora, hay una gran... y un gran personal especializado, con mucha voluntad, con una disposición inmensa. Eso lo puedo valorar porque mantengo el contacto permanente con personal de los grupos voluntarios, de los cuerpos bomberiles, y ellos están trabajando precisamente. Les puedo dar referencia del presidente de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate, a quien le pido que lo llamen. Él le puede dar claridad de las necesidades que tiene en los actuales momentos, porque está en el teatro de operaciones, por ejemplo, de Vargas, y él me está diciendo que lo que ameritan es precisamente este material para infraestructura colapsada, apuntalamiento, gatos hidráulicos, para poder levantar estructuras que puedan tener aguas abajo, debajo de ellas, personal o personas viva, y todavía cuenta tiempo. Se han encontrado personas hasta 10 días, 12 días vivas en este tipo de estructura colapsada. ¿Cómo lo ve usted, profesor Delicio? ¿Es posible que se trabaje con estos equipos que están llegando también en desarmar o desestructurar esos edificios del todo y que no puedan peligrar aún más las vidas de los venezolanos que aún no han colapsado? Sí, por supuesto, se puede hacer, pero tan solo hay que referir que efectivamente está haciendo falta la voz técnica, la voz especialista, que en este momento sería el director de Protección Civil. Está muy bien que la presidenta encargada, el presidente de la Asamblea pero aquí lo que no estamos oyendo es a Protección Civil, y es el que debería coordinar esto. Y si hay coordinación, y se podría hacer más eficiente, con lo que hay se puede hacer. Este grupo de rescate que comenta el general Rivero es un grupo de rescate privado. Ellos tienen capacidad, tienen la mejor disposición para hacerlo, pero hace falta una coordinación técnica que en este momento ojalá que Protección Civil pueda asumirla, porque es los que están capacitados realmente en una situación como esta, porque los altos cargos del gobierno venezolano, presidenta encargada o lo que es el presidente de la
Asamblea Nacional no tienen esa capacidad y debería dejarle la coordinación a los técnicos, que son en estos casos los que deben saber dónde meter un tractor, dónde poner un gato hidráulico, tratar también a través de la mejor manera, a través satelital, a través de lo que nos dicen los familiares, saber dónde hay efectivamente gente que puede estar debajo de los escombros, y es allí donde hay que tener una organización, una sistematización. Está esa página donde la sociedad civil ha puesto a los desaparecidos, ese puede ser un indicador, y están ubicados además donde pudieron desaparecer. Todo esto es un trabajo de organización, de coordinación, para hacer más efectivo lo que en este momento se requiere, que es salvar vidas. Y es que eso es lo que se ve, porque uno ve a la presidenta interina y ve pues a Diosdado Cabello, ve a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, pero no ve uno como la parte técnica, ni del orden nacional, ni de la cooperación internacional, porque aún es muy escaso y hay mucha experiencia, como bien dice usted, profesor Delicio, en eso, en el mundo, ¿no? Chile, México, nosotros mismos, los Estados Unidos. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué no se ha incorporado? ¿Qué cree usted, general, que puede ser como el camino para ver uno más robusta esa cooperación o más activa a estas horas de la noche? Bueno, realmente debió ser el protocolo, y a la llegada de esta ayuda internacional, por ejemplo, los de México, los de El Salvador, los de Colombia, los de Ecuador, debieron ser dirigidos a diferentes áreas, debieron haber sido programados la sectorización de personal de acuerdo a la experticia que ellos traen. Se habla de que principalmente los que han venido son, como lo denominan en México, topos, sí, que se meten a través de las pequeñas aberturas de esta infraestructura colapsada y tratan de localizar personas para extraerlas teniendo vida, pues, y después las que estén heridas o las que finalmente tengan que recuperarse cadáveres desde el punto de vista de la situación. Ahora, internacionalmente deben haber sido ubicadas, pero de acuerdo a la estadística que estamos manejando y que he tenido contacto precisamente con el presidente de FEBESAR, que es una ONG que agrupa a todos los grupos voluntarios y son parte importante, profesor, de la Organización de Protección Civil. Por supuesto, siempre hay esa disposición de los grupos voluntarios y es vital de que sean proveídos por el sistema nacional, por la organización, por el gobierno, de los equipamientos necesarios para que ellos tengan la probidad de ser asignados a un área, a Catelamar, a Maiquetía, a las zonas de Playa Grande, donde hayan podido quedar colapsados en una cantidad de infraestructura y operar como ellos tienen los mismos protocolos. Estos protocolos como de INSARA, que son los que hacen normalmente aquí en Estados Unidos, tienen esas normas y tienen el equipamiento y pueden tener el equipamiento, pero hay que hacerle llegar el equipamiento y eso depende del Estado, depende del gobierno. Y en este sentido, en virtud de que no hay una deficiencia bárbara, pido apoyo hacia ello de tal manera que pueda llegar prontamente a Maiquetía en un puente aéreo, y aquellos que tengan empresas donde tengan estos gatos hidráulicos, apuntaladores, muy importante, cámaras para localizar, detectores de sonido, linternas y equipamiento individual, guantes, todo para ellos, porque tienen que introducirse con un riesgo que es importante. No se puede utilizar maquinaria todavía pesada, porque cualquier vibración en ese sentido o levantamiento de una infraestructura puede llevar a un mayor colapso y atentar contra los que están vivos o contra los rescatistas que estén operando en ese momento. Y quería preguntarle sobre esto, general, porque las brigadas de rescate, digamos, estos equipos de atención primaria, generalmente van, asisten y se van después de una semana o de un tiempo, digamos, prudencial. Se va a requerir además personal técnico y una asistencia, digamos, integral de largo plazo, porque pues vienen unas fases todavía más complejas y más dolorosas, remoción de escombros, y bueno, estamos hablando de un montón de cosas en el mediano y largo plazo que implica un desastre. Pero la pregunta era, porque tampoco para eso Venezuela tiene capacidad. En esta primera fase, en esta primera parte hay tres factores, tres fases, que son la de salvar vidas, búsqueda, rescate y salvamento, evacuación de personas afectadas
que queden propiamente damnificadas derivado del colapso de infraestructura, y atención de personas heridas, lo cual implica la habilitación de todo el corredor de salud, médico, de primeros auxilios, que genere pues el bienestar a las personas, la recuperación. Esa es la primera fase desde ese punto de vista. Ahora, consecutivamente, eso va avanzando a la medida que se van encontrando personas heridas, personas desaparecidas, etcétera, etcétera, y en el orden de lo que representa propiamente el avance de cómo vaya bajando la intensidad del impacto, pues en esa medida se van haciendo los refugios a fin de que prolongadamente se pueda atender toda esa cantidad de personas damnificadas. Ahí es donde entra la cantidad de recursos que se están acopiando como alimentos no perecederos, y por supuesto permanentemente hay que estar en el suministro de insumos médicos para traumas por razones de fracturas, de traumas ocasionados por trituramiento, por aplastamiento de cuerpos, de extremidades, etcétera, etcétera. En ese orden es el trabajo que debe estarse realizando, y propiamente coordinadamente con los organismos internacionales. En la medida que estos se van yendo, por supuesto, es cuando van dejando ese espacio a que Venezuela, propiamente a través de sus recursos y a través del sistema que debe tener, lamentablemente por la precariedad, va a tener que permanecer mucho tiempo ese apoyo internacional. Le doy las gracias al general Rivero y al profesor Antonio Delicio, y de verdad toda nuestra solidaridad. Aquí estaremos. Desde Caracol se han abierto todas las líneas de comunicación para lo que se necesite, en ese llamado que ustedes dos hacen, y de verdad muchísimas gracias, y ojalá podamos estar ahí presentes. Me recordó de Armero hace 30 años o 40 años aquí en Colombia, que fue tan duro para nosotros. Y una vez más nos vemos ante los desafíos de la naturaleza que pone a los países en unas situaciones muy complejas. Como ustedes han dicho, pues estamos al inicio de un reto enorme que tendrá ahora Venezuela para levantarse y salir adelante, y para lo cual, por supuesto, se espera de la ayuda internacional. Aquí estaremos. De una forma sostenida, ¿no? Y constante. Gracias a los uno dos. Uno más, pero este es la guinda. Esta es la guinda de toda la situación que estamos atravesando. Total. Gracias a los dos. Lamentamos profundamente. Gracias a ustedes, gracias. Y muy amable por esto y por todo el apoyo. Gracias. A nuestros televidentes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Perspectiva Mundial, y como siempre todos los viernes a las 8 de la noche los esperamos para analizar los temas que hacen noticia en la agenda. Y confiamos que este fin de semana mejoren las cosas aún para este hermano pueblo.